Muy buenos días, vamos a ingresar ahora al tema número 6 de psicoestadística. Vamos a ver una plataforma que son las técnicas estadísticas para el análisis comparativo y análisis correlacional. Dándole clic en tema 6 podemos entrar entonces para ver en qué consiste. Aquí tenemos un gráfico que luego vamos a entender y el objetivo de este tema es utilizar los procedimientos más básicos de la estadística inferencial para estimar si el valor de una variable es o no diferente entre dos poblaciones. Tenemos un texto para poder leer sobre qué son las pruebas de hipótesis, un conocimiento que nos va a poder servir para entender los dos siguientes temas. El tema para hoy es la prueba para comparar datos de una variable cuantitativa, es decir, vamos a ver la prueba que se llama T-de-Student. Vamos a ver, como decía, la prueba de hipótesis, una prueba que se llama T-de-Student. Esta prueba se utiliza cuando lo que se pretende en la investigación es comparar datos de una variable cuantitativa, es decir, entonces ya tenemos un primer dato importante, que esta prueba no es para variables cualitativas, sino netamente para variables cuantitativas. La prueba T-de-Student es un tipo de estadística deductiva, es decir, que a partir del resultado que nos va a dar, nosotros podemos deducir si es que aceptamos o no aceptamos las hipótesis que hemos planteado. Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos o de un grupo también, como vamos a ver más adelante. ¿Cuándo se usa esta T-de-Student? Se usa cuando nosotros hacemos un experimento o un cuasi experimento. Hablamos de un cuasi experimento cuando tenemos un solo grupo en el que nosotros vamos a medir primero nuestra variable dependiente, aplicamos la variable independiente y posteriormente volvemos a medir la variable dependiente. Es decir, vamos a medir antes de aplicar la variable y lo vamos a medir luego de haber aplicado la variable. En este caso, la variable que nosotros medimos es la dependiente y la variable que nosotros vamos a manipular se llama variable independiente. En el segundo caso, vamos a trabajar con dos grupos, es decir, la T-de-Student se va a ocupar cuando trabajamos en un experimento puro donde ya hay dos grupos. Aquí solamente había un grupo que nosotros medíamos la variable antes de aplicar la variable independiente y después de aplicar la variable independiente. En este caso hay dos grupos, uno se llama grupo experimental y el otro se llama grupo control. Ambos grupos lo vamos a seleccionar y conformar de manera aleatoria. Al grupo experimental le vamos a aplicar la variable independiente y al grupo control no le vamos a aplicar ningún tipo de variable. Entonces vamos a medir la variable dependiente en el grupo experimental después de haber aplicado, y también vamos a medir en el grupo control la variable dependiente. Vamos a comparar si es que hay diferencias, ¿no? Entonces si es que hay diferencia, quiere decir que esta variable independiente está actuando sobre esta variable dependiente. Eso es lo que vamos a aprender a medir si es que existen diferencias significativas utilizando la prueba T-de-Student. La prueba T-de-Student que a continuación presentamos, porque vamos a ver dos tipos, primero vamos a ver esta, se utiliza para comparar datos de una variable de tipo cuantitativa en una distribución normal en grupos relacionados. Cuando hablamos de grupos relacionados nos estamos refiriendo solamente a un grupo. Ese es el lenguaje que se utiliza en la psicología experimental. Entonces, grupos relacionados quiere decir una sola muestra o un solo grupo, ¿ya? En Excel, para calcular las pruebas, para este caso, vamos a escoger prueba T para dos muestras emparejadas. Así se llama la prueba que vamos a escoger en T, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es el modelo de pre y post test. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un solo grupo en el que vamos a medir primero la variable dependiente,
luego aplicamos la variable independiente y luego volvemos a medir la variable dependiente en este grupo. Busca establecer si entre el pre y el post test existen diferencias significativas. Entonces, en esta prueba TDStudent, para este caso, vamos a ver si entre esta medida y esta otra medida existen diferencias significativas. Para poder entender este caso, vamos a ocupar un ejemplo. Dice, un psicólogo está evaluando la eficacia del pipí stop en el tratamiento de enuresis nocturna en niños en situación de calle institucionalizado, para lo cual realiza un experimento con 7 niños durante 2 semanas, obteniendo los siguientes resultados. Entonces vamos a ver que él realizó el siguiente experimento. Fijémonos cómo se trata de un caso de pre y post test. Entonces lo que hizo primero, midió el número de veces que cada niño orina en las noches en la cama. Entonces esa es la variable dependiente, ¿no es cierto? La cantidad de veces que el niño orina por las noches en la cama, esa es la variable dependiente, ¿ya? Y luego aplicó la variable independiente, en este caso el pipí stop, ¿no? Porque es su tratamiento, es lo que está introduciendo él ¿para qué? Para ver si es que hay cambios en la cantidad de veces que el niño orina en la noche. Y luego que aplicó el pipí stop, volvió a medir la variable dependiente, es decir, volvió a contar el número de veces que el niño orina en las noches. Entonces fíjense, midió antes de aplicar la variable independiente, es decir, antes de aplicar su tratamiento en este caso, y luego volvió a medir después de aplicar el tratamiento. Por eso es que se trata de este tipo de modelo, ¿no? Medimos la variable independiente, que es la primera observación, aplicamos la variable independiente y luego volvemos a medir la variable dependiente. Queremos ver si es que ha habido mejoría, ¿no es cierto? Si hay una diferencia entre esta vez que midió y esta otra vez que midió. Entonces, fijémonos aquí como los 7 niños que participaron en la primera, antes de aplicar el pipí stop, este se orinaba 6 veces por semana, ¿no? El número 2 se orinaba 8 veces por semana, el número 3 8 veces por semana, el número 4 7 veces, así. Y después de utilizar el pipí stop, este mismo niño, el niño 1, ya no orinaba 6 sino 4, el 2 ya no 8 sino 7 veces, el 3 ya no 8 sino 6 veces, el 4 ya no 7 sino 6 veces, el 5 12 ya no 12 sino 10 veces y así, ¿no? El 6 por ejemplo ya no 10 sino 11, había aumentado, el número 7 ya no 11 sino 9 veces. Entonces, ahora, nosotros queremos saber si es que el pipí stop es efectivo en el tratamiento de esta enuresis. Entonces la hipótesis, nosotros nos vamos a plantear en el primer paso para ver si es efectivo las hipótesis. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a reconocer dos tipos de hipótesis. Esta que está con H1, que también se la coloca como HE en algunos textos, es la hipótesis alternativa o hipótesis también con la que vamos a trabajar, y la otra se llama la hipótesis nula, ¿no? En realidad, dentro de del trabajo de prueba que vamos a hacer con la TDStudent, nosotros vamos a trabajar con la hipótesis nula, por eso es importante que la sepamos plantear. Como aquí nosotros estamos estableciendo y creemos que este pipí stop va a ser eficaz para el tratamiento, entonces la hipótesis primera que vamos a plantear va a decir que después del tratamiento las primeras medidas antes del tratamiento van a ser mayores, este es mayor que la medida después del tratamiento, ¿no? Entonces aquí para diferenciar hemos puesto X y Y, ¿no? Esta sería la primera observación y esta sería la segunda observación. Entonces nosotros estamos diciendo en esta hipótesis, como nosotros creemos que el pipí stop es efectivo, estamos diciendo que después del tratamiento las medidas de X, es decir, las medidas que hicimos antes de aplicar la variable dependiente, van a ser mayores que las medidas después del tratamiento.
Y la hipótesis nula tiene que decir lo contrario, ¿ya? Entonces la hipótesis nula dice que después del tratamiento, la medida antes del tratamiento va a ser igual que la después del tratamiento, o podemos decir también que va a ser menor, ¿ya? Una de las dos. Entonces ya tenemos nuestras hipótesis. Entonces la hipótesis la planteamos siempre según lo que nosotros pensemos del experimento, cuál nosotros consideramos que va a ser la respuesta o lo que vamos a lograr con nuestro experimento. En este caso nosotros estamos seguros que el pipí stop funciona para este tipo de trastorno. Entonces por eso hemos dicho que la primera medida va a ser mayor que la segunda, ¿no? Es decir, ¿por qué va a ser mayor que la segunda? Porque consideramos que el pipí stop ha sido muy efectivo para el tratamiento de la enuresis nocturna. Algo importante a tomar en cuenta es que la hipótesis nula debe plantear siempre que no hay diferencia o lo contrario de la hipótesis alternativa. Entonces, aquí por ejemplo estamos colocando que la hipótesis nula que no hay diferencia, que son iguales, pero también podemos colocar que es x menor que y. También sirve de esa manera. Vamos a seguir con el segundo paso, que es definir el nivel de significancia. ¿Qué significa el nivel de significancia? Es el porcentaje de error que estamos dispuestos a aceptar al realizar la prueba. Generalmente en ciencias sociales es del 5%, ¿no? Entonces esto quiere decir que alfa va a ser igual a 0,5. Entonces esta parte es relativamente sencilla, simplemente nosotros vamos a decir que alfa vale 0,5. Es un dato que vamos a ocupar posteriormente. En el tercer paso vamos a establecer dos tipos de valores que se llaman valor crítico y valor de prueba. Cuando estamos trabajando con lápiz y papel, el valor crítico lo sacamos de una tabla que ya viene hecha y el valor de prueba lo sacamos utilizando una fórmula, pero en este caso nosotros ambos valores, para no complicarnos mucho, lo vamos a sacar con Excel, porque al final lo que queremos es el resultado. Entonces, ¿cómo vamos a sacar estos dos valores con Excel? Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser habilitar Excel para un complemento que generalmente no viene habilitado. Para habilitar el complemento de Excel, lo primero que hacemos es entrar a Excel, nos vamos a archivo, buscamos opciones. En el caso de mi computadora no hay opciones, yo le voy a dar más y aquí aparece opciones. Cuando estamos en el cuadro de opciones, seleccionamos complementos. Cuando estamos en el cuadro de complementos, vamos en administrar y elegimos complementos de Excel. Notemos que hay varias opciones que elegir, nosotros elegimos complementos de Excel y vamos a ir. Aquí vamos a seleccionar herramientas para el análisis y luego le damos a aceptar. En mi caso no le voy a dar a aceptar porque ya lo tengo instalado. ¿Cómo sabemos que se ha instalado ese complemento? Porque nos vamos a datos y apareció un nuevo icono que se llama análisis de datos. Ese es el que vamos a ocupar para calcular el valor crítico y el valor de prueba de la TED Student. Una vez que tenemos habilitado el complemento en Excel, vamos donde están los datos y copiamos. Podemos copiar la tabla para hacerlo más rápido y la vamos a copiar en Excel. Aquí vamos a ver entonces, ya está copiada la tabla y vamos a calcular entonces los valores de T. Para eso nos vamos donde dice datos, hacemos uso del complemento que ya hemos instalado y esperamos que cargue. Vamos a escoger entonces donde dice prueba T. Para medias de muestras emparejadas. Esa es la que vamos a ocupar para este caso, para este modelo de pre y post test.
Le damos a aceptar, nos sale un cuadro de diálogo, nos dice rango variable 1. En realidad lo que quiere decir es la primera observación. Entonces lo que hacemos, damos clic aquí y seleccionamos desde la X. Volvemos a dar clic y dice rango para la variable 2, se refiere a la segunda observación. Entonces vamos a dar clic y seleccionamos la segunda observación desde la Y. Aquí donde dice diferencia hipotética entre medias lo vamos a dejar en blanco. Aquí el alfa 0,05 está bien porque eso es lo que habíamos escogido. Y luego el rango de salida vamos a escoger este primero, que quiere decir que nuestra tabla se va a hacer en esta misma hoja. Y solo que hay que decirle en qué casilla queremos que lo pegue. Entonces vamos a decir que lo pegue en esta casilla. Ya tenemos todo, entonces damos aceptar. Vamos a solucionar este problema. Aquí vamos a marcar entonces que tenemos rótulos, ¿ya? Porque hemos marcado desde la X, ¿no? Y desde la Y, esos son rótulos. Y luego vamos a dar clic en aceptar. Tenemos los resultados, entonces vamos a ir abriendo para anotarlos mejor. Y aquí también lo vamos a abrir un poquito. Fíjense cómo esta prueba nos ha dado muchos resultados de un solo momento, ¿no? Por ejemplo, tenemos las medias de ambos grupos, la varianza, hay coeficientes de correlación, todos esos grupos. Lo que nos interesa aquí es el estadístico T. El estadístico T es de, aquí lo vamos a ver, lo voy a colocar con otro colorcito. Este estadístico T lo voy a, también le voy a quitar decimales y es de 3,06. Entonces ese estadístico T lo vamos a trasladar a nuestra tabla que estábamos haciendo. Entonces la T de prueba en Excel se llama estadístico T. Esto es en Excel. Entonces la T de prueba, o sea, la T de estudio de prueba en Excel se llama estadístico T y para nuestro caso tenía el valor de 3,06. Ahora vamos a ver el T crítico. ¿Cuál es el T crítico en Excel? El T crítico en Excel es este, que se llama valor crítico de T. Pero vamos a ver que hay dos. Hay uno que dice valor crítico de T, una cola, y hay otro que dice valor crítico de T, dos colas. ¿Cuál nosotros vamos a escoger? ¿El de una cola o el de dos colas? Entonces para eso nos vamos a fijar el tipo de hipótesis que hemos hecho. La hipótesis que hicimos es esta. Dice que después del tratamiento X va a ser mayor que Y. Es decir, la primera observación va a ser mayor que la segunda observación y la hipótesis nula dice que van a ser iguales, ¿cierto? Entonces vamos a ver a este otro lado, en esta otra tabla. Si nosotros decimos esta hipótesis de que nuestra hipótesis alternativa va a ser de que la primera observación es mayor que la segunda observación, estamos hablando de una cola a la derecha. Si nosotros decimos en nuestra hipótesis alternativa que la primera observación va a ser menor que la segunda observación, entonces estamos hablando de una sola cola pero a la izquierda, porque es menor, ¿no? Recordemos que aquí está y como un eje de coordenadas cartesianas, ¿no? Aquí está el 0, de aquí para allá es positivo y de aquí para allá es negativo. Entonces, como estamos diciendo que es menor, estamos hablando a una sola cola, pero a la cola a la izquierda. Pero si nosotros en nuestra hipótesis decimos que simplemente decimos que la primera observación va a ser diferente a la segunda observación, pero esa diferencia no decimos si va a ser mayor o menor, simplemente decimos que van a ser diferentes, estamos hablando a dos colas. Como nosotros estamos diciendo en nuestra hipótesis
vamos a ver nuestra hipótesis, esta hipótesis que es la que nos interesa. Ahora estamos diciendo de que la primera observación, perdón, esta es la hipótesis que nos interesa, dice que la primera observación va a ser mayor que la segunda, ¿no es cierto? Es decir, que esta es nuestra primera observación y esta es nuestra segunda. Entonces decimos que esta va a ser mayor que la segunda porque como va a haber un tratamiento va a tener que disminuir. Entonces es esta, ¿no es cierto? La primera observación mayor que la segunda, estamos hablando una cola a la derecha. Entonces cuando nosotros vamos a Excel, entonces en Excel vamos a escoger valor crítico de T a una cola. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver también que T crítico en Excel se llama valor crítico de T, lo vamos a escribir. Así se llama en Excel. Y el valor crítico de T en Excel lo vamos a simplificar hasta dejar con 3 decimales, es 1,943. 1,943. Entonces ya tenemos nuestro T crítico y T de prueba. Vamos a ir al paso número 4. Y aquí es donde vamos a ocupar estos dos valores para tomar decisión y sacar la conclusión. Para tomar la decisión y llegar a una conclusión, que es en el paso 4, tenemos que tomar en cuenta nosotros entonces este gráfico, porque este es el gráfico que responde a lo que nosotros estamos haciendo. La parte amarilla significa zona de aceptación de la hipótesis nula y la parte roja significa zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces vamos a ampliar un poquito esto para que se vea mejor. Volvemos entonces a repetir, esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula y esta es la zona de rechazo de la hipótesis nula. El valor crítico o T crítico es el valor que se encuentra aquí en esta rayita entonces. Si el valor crítico es el que está diciendo cuál es el límite. Si cae para este lado nuestro valor de prueba, entonces se acepta la hipótesis nula. Si cae para este lado la hipótesis, el valor de prueba, se rechaza la hipótesis nula. Entonces vamos a graficar esto. Entonces fijémonos que el número que está aquí en el límite es este valor crítico que es 1,943. Ahora vamos a ver dónde quedaría más o menos la T de prueba. La T de prueba entonces es 3,06. Entonces nosotros buscamos dónde quedaría. Si aquí está 0, entonces aquí más o menos está 1, aquí más o menos está casi el 2 porque es 1,943, entonces debe estar por acá, ¿no es cierto? Entonces fijémonos que nuestro valor, nuestra T de prueba, está dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para tomar decisiones? Tomamos en cuenta esto. Si el valor T de prueba es mayor que el valor T crítico, se rechaza la hipótesis nula. Entonces nuestro valor T de prueba es mayor en este caso, ¿no es cierto?, que nuestro T crítico. Entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que vamos nosotros a rechazar esta hipótesis, la nula, H0, que después de tratamientos van a ser iguales, ¿no? Y aceptamos la hipótesis alternativa, que sería que después de tratamiento va a haber diferencia. Entonces, en este caso, T de prueba 3,06 es mayor que T crítico 1,943. ¿Qué se decide? Se decide rechazar la hipótesis nula, como hemos visto. ¿Y a qué conclusión llegamos si rechazamos la hipótesis nula? Entonces, llegamos a la conclusión de que el pipí stop disminuye las misiones nocturnas, o sea, la enuresis nocturna, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entre la primera prueba y la segunda medición que hicimos hay una diferencia
significativa, lo que indicaría que este pipí stop está funcionando y está logrando disminuir la cantidad de veces que los niños orinan en la noche. Este entonces es un ejemplo de la aplicación de la TED-Stude cuando estamos trabajando con un solo grupo, ya en el diseño de pre y post test, es decir, midiendo antes de aplicar la variable independiente y midiendo después de aplicar la variable independiente. En el tema siguiente vamos a ver entonces del otro modelo con dos grupos.